Bon dia. Moltes gràcies per la vostra assistència. Si no hi ha cap inconvenient, realitzarem el seminari en castellà. Així ho hem consensuat també amb els ponents, atès que hi ha alguns assistents estrangers i per tant encara no tenen coneixement del català i a més els vídeos de tots els seminaris que s'imparteixen des de la càtedra es pengen després en el web y la verdad es que van teniendo bastante seguimiento. Bien, por tanto, buenos días. Agradecer nuevamente vuestra presencia aquí. Es la primera actividad presencial de este nuevo curso que realizamos en la Facultad de Derecho desde la Cátedra de Regulación de Servicios Públicos, pero no es la primera que hemos realizado en este curso. Justo la semana pasada, el pasado viernes, en el Colegio de Abogados de Sevilla se realizó una muy interesante mesa redonda que contó bajo la coordinación, ¿no?, del director de la cátedra, el profesor José Esteve, que me ha dicho que llegaría más tarde, pero bueno, en todo caso excusaba ahora al inicio su asistencia. Y tuvimos esa mesa redonda sobre un tema de candente actualidad, que es el del reequilibrio de los contratos administrativos por este incremento de costes que estamos viendo en estos momentos. Bien, por tanto, iniciamos el curso, 2 actividades ya realizadas durante el mes de septiembre y esperamos que durante este último trimestre del año haya alguna actividad más que ya comunicaríamos en su debido momento. En el tema que hoy nos ocupa, me permitirán que haga una muy breve introducción. Las zonas de bajas emisiones han suscitado especialmente interés. Otra cosa es que evidentemente hay experiencias de derecho comparado, estaban recogidos también no en el derecho europeo, pero han suscitado, diríamos, a nivel más local, han suscitado interés a partir de su aprobación en las ciudades de Madrid y Barcelona. Y precisamente a raíz del posterior recurso contra esas ordenanzas municipales que, por razones, como se verá, por razones principalmente de procedimiento, pues los tribunales superiores de justicia de Madrid y de Cataluña pues las anularon. En el caso concretamente de Barcelona, esas sentencias son mucho más recientes que las de Madrid, son precisamente de 6 sentencias, si no recuerdo mal. 5, pero hay una, creo que sí, hay una más, 6. Son 6 sentencias que no fueron publicadas en el mes de marzo de este mismo año. Comentar solo que la ordenanza de Barcelona fue objeto de recurso por parte de diferentes y diversas asociaciones. Las voy brevemente a referir porque creo que es interesante. Asociación Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias. Asociació de Famílies Nombroses de Catalunya. Gremi Provincial de Tallers de Reparació i Manteniment d'Automòbils de Barcelona. Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers. Associació d'Empresaris de Transport Discrecional de Catalunya. O l'Associació General d'Autònoms Pimes, d'autònoms, petites i mitjanes empreses de transportistes de Catalunya. Por cierto, algunos de los abogados que plantearon la dirección jurídica de esos recursos pues se encuentran también hoy aquí presentes. En todo caso, de lo que se observa de toda esta diversidad de asociaciones, esta amplia representación que van desde las familias a los usuarios de vehículos de turismo y también, evidentemente, a sectores profesionales como los titulares de talleres de reparación y luego los sectores del transporte, tanto de viajeros como de mercancías. Por tanto, es evidente que la ordenanza no va referida solo a un colectivo, sino que fueron muchos, todos ellos evidentemente vinculados al motor, que de algún modo se vieron afectados o consideraban que se afectaba a sus derechos. Bien, unas ordenanzas estas que, tanto la de Madrid como la de Barcelona, que fueron aprobadas sin una necesaria
cobertura legal a nivel nacional, a nivel español, que ni tan solo las preveía. Es decir, no había ninguna norma con rango legal en el momento de aprobación de estas directivas que contemplara las zonas de bajas emisiones. Sí la hay con posterioridad a la aprobación de esas ordenanzas a partir de la Ley 7/21, de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en cuyo artículo 14.3 se prevé que los municipios de más de 50.000 habitantes tienen que prever en sus planes de movilidad urbana sostenible el establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023. O sea, por tanto, antes del 31 de diciembre de este mismo año, 2022. Y que, añade, toda medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones existentes deberá contar con un informe competente de la comunidad autónoma en materia de protección del medio ambiente. En el borrador, solo a título anecdótico, en el borrador se contemplaba que también el Ministerio de Medio Ambiente tendría que haber informado. Por cuestiones competenciales quedó finalmente solo en el redactado la comunidad autónoma. Luego también tenemos el anteproyecto de movilidad sostenible, el cual fue objeto de tratamiento también en este ciclo de seminarios que se están realizando bajo el patrocinio de SABA el pasado mes de abril, donde una representante del Ministerio del Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, pues estuvo comentando aquí ese anteproyecto y donde se contemplan también las zonas de bajas emisiones. Pero poco se nos dice allí, salvo, como novedad, la consideración de que la circulación de los vehículos no permitidos en zonas de bajas emisiones, ¿no? Esa posibilidad de circulación supone o supondrá un aprovechamiento especial del dominio público y en consecuencia podrá ser gravado por el municipio mediante el establecimiento de una tasa. Es evidente que el tema de las zonas de bajas emisiones va mucho más allá de un mero aprovechamiento especial del dominio público y que hay consideraciones jurídicas de mayor calado a las cuales hay que atender y también, por supuesto, hay aspectos que van más allá de las cuestiones medioambientales que también hay que considerar. Para ello vamos a contar hoy aquí con dos expertos conocidos y reconocidos en su ámbito. Por un lado, la profesora María Jesús Montoro, catedrática de Derecho Administrativo de esta universidad, y de otro, que estará al caer, el profesor Francesc Robusté, catedrático de Transporte de la Universitat Politécnica de Cataluña. Ella me dijo que tenía clase, que vendría y tal, por tanto, estará ya en camino. Bien, la profesora María Jesús Montoro es sobradamente conocida, especialmente por los publicistas. Profesora durante muchos años en esta facultad, fue su primera catedrática de Derecho Administrativo, pero es que también fue la primera catedrática de Derecho Administrativo en España. A su vez, ha sido una persona implicada en la gestión de esta universidad, de la Universidad de Barcelona. Ha ocupado diferentes cargos, entre ellos sí que quisiera destacar el de impulsora, fundadora y a su vez también primera directora del Instituto de Recerca de l'Aigua, del Instituto de Investigación del Agua. Un instituto que hay que señalar que no es exclusivamente jurídico, sino que es un instituto pluridisciplinar y que ayudó a crear la profesora Montoro y que a su vez también creo que la caracteriza, ¿no? Es decir, caracteriza a la profesora Montoro por ese, diríamos, como académica, ¿no? Como una académica con inquietudes que van más allá de lo que es exclusivamente el derecho, sino que también atiende a ciencias afines y también a la música, como hemos visto en muy recientes publicaciones. Entre sus principales líneas de investigación, yo quisiera aquí destacar dos que guardan relación directa con lo que vamos a tratar hoy aquí. De un lado, la técnica legislativa y la evaluación de la calidad de las normas, y luego, por supuesto, el derecho ambiental. Quiero decir que ella, estamos hablando ya de hace algunos años, fue la pionera
y a su vez también mayor especialista en un tema de gran importancia como es el de la gestión de los residuos. Por tanto, decirles que las referencias bibliográficas o las contribuciones bibliográficas de la profesora Montoro son múltiples, numerosísimas, entre monografías y artículos, publicados en catalán, castellano, pero también en alemán e inglés, no sé si en francés también, una cosa, ¿verdad? Y refiriéndonos también a Alemania, decir que es una gran conocedora, y además, ya he dicho, con publicaciones en alemán, una gran conocedora del derecho público alemán, lo cual no es en absoluto tarea fácil. En fin, me dejo muchas cosas. Ella misma me pidió que fuera breve, he intentado serlo. Estimada profesora Montoro, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este seminario y cuando quiera tiene la palabra. Gracias, querido colega, por encontrarme aquí en esta sala y en tan buena compañía. Pero debo de recordarte que cuando también en esta sala y hace unos meses me dijiste, ¿participarías en un seminario? ¿Harías un comentario de las sentencias? Porque justamente en el debate apareció y yo mencioné las sentencias. ¿Harías un comentario de las sentencias sobre las bajas emisiones? Dije yo, claro, un comentario. De un comentario a lo que después se ha producido y como el tema veo que se ha desbordado va un mundo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y la verdad es que lo voy a intentar de manera constructiva. Es decir, voy a intentar efectuar una disección de lo que ha ocurrido, de lo que podía haber sucedido, de cómo ha ocurrido, pero no tratando de cargar sobre las administraciones ni tratando de cargar sobre los pobrecitos ciudadanos que lo vamos a padecer. Es así, va a ser así y no va a haber otro remedio que hacerlo, posiblemente con medidas, algunas de ellas más fuertes que las que se han producido hasta ahora. Pero claro, para todo eso necesitamos habilitación y necesitamos una buena cobertura legal que en algunos momentos se ha dudado. Por lo tanto, enfoco toda esta charla desde un punto de vista estrictamente académico, desde un punto de vista estrictamente jurídico, nada sociológico, nada económico y nada técnico. Por muy trendy que sea ahora entre nuestros colegas hacer, yo con el tema de la música ya he tenido bastantes problemas como disciplina transversal y no quiero las demás. Pero lo que sí que debo de reconocer es que en algunos casos se están produciendo y se están viéndose realidad algunas de las ideas que lanzaba el padre del derecho ambiental en nuestro ordenamiento jurídico, de Ramón Martín Mateo, cuando hablaba de, por ejemplo, las leyes de protección de la naturaleza, y él decía, uy, eso no es nada conforme a lo que se va a ver. Las leyes de residuos. Uy, eso no es nada comparado con lo que vamos a tener que... Pues es así, pero para hacerlo así hay que hacerlo bien, hay que hacerlo correctamente, hay que convencer, hay que justificar, hay que motivar, hay que proporcionar y saber por qué todos vamos a padecer todo lo que vamos a padecer en pro de aquellos derechos que todos tenemos que mantener. Por lo tanto, tengo en estos momentos un dilema, que es el de cómo encajar, en efecto, el pronunciamiento de las sentencias, estas y las de Madrid, que como se sabe han declarado la invalidez de las ordenanzas respectivas por motivos formales, e intentar ver la manera positiva en por qué algunos ayuntamientos o lo han hecho o están haciéndolo, etcétera, pese a la escasa cobertura que tengamos. Hoy, en una recogida de prensa que me ha llegado esta mañana, he visto que el municipio de Castellón estaba preparando esa y otro, la provincia y dos municipios en la provincia de Castellón de zonas, ya intentando apelar a los famosos peajes porque confían en que habrá entrado en vigor la ley de movilidad, etcétera, pero claro,
750 metros cuadrados, es decir, no llegando a 1 kilómetro cuadrado. No vamos a comparar Barcelona y Madrid con Castellón. Eran exactamente 750.000 metros cuadrados, he hecho la división y me ha salido esto. O sea, una cosa muy reducida. Y yo recordaba que toda esta figura, con esto es un momento, pero como lo vi y además visité las ciudades a propósito, me recuerda por qué estos momentos, al menos en lo que yo he manejado, en Italia hay 176 zonas de bajas emisiones. En Alemania hay la mitad. En Francia casi la mitad que en Alemania. Y luego a partir de ahí, las demás están, hablo de países, los demás están con 4, 6, etcétera. Nosotros empezamos, Chequia 1, etcétera. Y recuerdo que todo esto comenzaba en los años 70, cuando pretendían defender sus cascos históricos. Es decir, el intento era por proteger el patrimonio histórico de la circulación. Y pioneras pudieron ser Udine, Asís, en donde se daba la vuelta y el problema era en poder entrar en la ciudad teniendo un hotel reservado para dar una conferencia, porque tenías que justificar que la habitación estaba allí, etcétera. No se podía entrar. Y hablo de muchísimos años. A partir de ahí, y por eso los italianos tienen tantísimas, han ido tratando de defender a los que habitaban del ruido del tráfico y del ruido humano, porque en estos momentos hay ciudades en Italia, pongo 2 ejemplos, Venecia y Florencia, que más víctimas de la calidad del aire son víctimas del ruido humano. Allí no se pasea, no se come, no se duerme, etcétera. Y cuando los particulares un poco mayores o de menor edad que la mía dicen siamo espropriati nella nostra città, es verdad, llevan razón. Por lo tanto, todo esto tiene muchísimas combinaciones y muchas formas de actuar. Y con eso ya he hablado del patrimonio histórico, que se verá favorecido si evidentemente recortamos la entrada de vehículos en las ciudades. He hablado del ruido, al hablar del ruido he hablado de la calidad de vida, de la intimidad, del domicilio, etcétera. El problema es que aquí en esta materia, y ya lo avanzo de primera, hay muchísimos derechos implicados. Y hay derechos implicados que son derechos de categoría ordinaria y hay derechos fundamentales implicados. En su momento lo diré. Para podernos entender, yo he hecho esta introducción, después algo sobre las sentencias, después algo sobre los derechos afectados, después algo sobre la tramitación de la ordenanza, después sobre la proporcionalidad y por último sobre una idea que están lanzando las sentencias. Y la idea no es del juez, que ha sido el ponente, sino del abogado general que está llevando pleitos de esta naturaleza, que tienen formación germana los dos, uno germana y otro anglosajona, uniendo lo que es la idea del sacrificio especial. Es decir, allí puede haber, en todo esto puede haber daños, y estos daños pueden ser tolerables o no, pero en cualquier caso habrá que compensarlos. Yo creo que me alineo como los que defienden que la calidad de vida es un valor y que la calidad de vida necesita la transición energética, que entre todas otras muchas cosas es adaptación, ataque y modificación. Que las zonas de bajas emisiones es un instrumento que puede ser un instrumento muy utilizable, pero que es un instrumento que va contra la contaminación del aire y que por tanto tiene efectos supranacionales, efectos extraterritoriales. Digo supranacionales porque cualquier municipio que esté al lado de otro municipio limítrofe con otro estado es supranacional. Por lo tanto, es un tema que es tema de derecho interno, es de derecho europeo y es tema transnacional. Ojo con esto, porque cualquier desmán o desfase que se produzca puede ser un ultravires o de una sentencia o de una administración. Otro de los supuestos a las cosas que me tengo que referir es que las sentencias que han recaído han sido unas sentencias que en estos momentos están, una no, la de Madrid no se admitió, la casación, la de Barcelona todavía no se ha pronunciado, ayer lo comprobé, todavía no se ha pronunciado la sala del Tribunal Supremo sobre
hipotética admisión de la casación y debido a todo eso tenemos muchos argumentos de forma, pero ningún argumento de fondo. De momento no hemos podido buscar qué opinan los jueces en manera sustantiva o sustancial sobre las zonas de bajas emisiones. Pero por eso diría que debo referirme también al comportamiento de los jueces en las sentencias, tanto aquí como en las sentencias que han recaído en Madrid. Y contra toda la opinión que en este país a veces se mantiene, la mía personal, y que defenderé, y creo que puedo defender ahora, es que contrariamente a lo que ha sucedido en Alemania en muchas ocasiones, y en Francia en muchas, y en Italia no digamos, en este país los jueces no han querido ser legisladores, no les gusta ser legisladores. Los jueces no tienden a sustituir. Por lo tanto, cuando han sido legisladores en alguna ocasión, el tema ha sido muy importante, muy controvertido, y el resultado ha sido sonado. Pero en general los jueces han buscado los motivos, han tratado de compensar los derechos afectados y la legalidad vigente y en muchísimos casos han optado por la forma. En estos casos, las sentencias que han recaído, dejo las de Madrid, me refiero a las de aquí, han sido unas sentencias que han estado absolutamente motivadas, han sido unas sentencias que puede decirse que son modélicas respecto a la ponderación de los hechos, no han entrado a sustituir para nada a la administración, han marcado dónde estaban los defectos formales y, naturalmente, han ido a lo que ha sido la declaración de nulidad, declaración de anulabilidad, declaración de nulidad. No han marcado exactamente el ámbito pero tampoco han permitido, aunque se les ha pedido, que se suspendiera el efecto de la sentencia, por lo tanto, la ordenanza continúa en vigor. Han sido enormemente cuidadosos con el principio de proporcionalidad. Yo diría que de toda la sentencia, no es porque le dediquen el mayor número de páginas, pero han sido cuidadosas con ella. Además, debo de señalar que los votos disidentes, que son votos disidentes de dos naturalezas, son dos votos disidentes, han sido votos disidentes más bien argumentales y han sido votos disidentes, uno de ellos, son dobles, pero no voy a entrar en este detalle porque no me daría tiempo a otras cosas, han sido votos más dedicados al hilo argumental de que se ha dado más importancia a los aspectos económicos, costes, etcétera, y presupuestarios de la ordenanza, que no son pocos, que a los derechos afectados. Es decir, hay un voto en que hace hincapié en que se ha referido menos a los problemas ambientales de lo que se debiera de haber referido la sentencia, sino que han utilizado más el tema económico. ¿Por qué? Sí, porque es verdad que a los jueces les ha preocupado, porque es donde estaba el punto débil a mi entender, que someteré a cualquier opinión más fundamentada que la mía, a mi entender, el problema estaba en determinados elementos económicos debidamente o enormemente restringidos, por lo tanto, algún voto particular se dedica a señalar que tampoco la deficiencia en los costes, presupuestos, estudios, análisis, memorias, impactos, etcétera, eran tan débiles como para haber tenido que anular la ordenanza. Uno decía, bien, la ordenanza estaba viciada, formalmente viciada, pero no para el punto de llegar a la nulidad, a la invalidez de la ordenanza. Claro, yo también me he preguntado aquí, ¿qué podían haber hecho los jueces? Porque hemos tenido aquí una serie de pleitos que podía comparar para tranquilizarnos de si tenían más ámbito de poder haber salvado, por así decirlo, los defectos formales de la ordenanza. Creo que han establecido una jurisprudencia de self-restraint y han utilizado una enorme metodología.
la metodología ha sido tal que hasta el punto de que han ido anunciando los capítulos a los que se iban a dedicar, los puntos que iban a tratar y ordenándolos y haciendo una valoración determinada después de cada uno de ellos, porque eso tampoco es habitual en las sentencias, y llegando a preconclusiones después de toda la fundamentación que han dado. Y los jueces, la salida que tenían era una salida tipo la sentencia que ha pasado a la historia porque es la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Patibel, recientísima. Plan de actuación territorial de la franja verde del litoral valenciano. Punto. Patibel. Aquí el tema es que faltaba un informe de género. Faltaba el informe de impacto de género. Entonces, ¿qué ha hecho la Sala del Tribunal Supremo? La Sala del Tribunal Supremo ha dicho que faltaba, en efecto, y ha devuelto los autos a el Tribunal Superior de Justicia para que completase el final del expediente o que por esto calculase. Claro, he tratado de casar la cuestión del Patibel con las zonas de bajas emisiones y su aplicación por el Ayuntamiento en Barcelona, no he podido. He intentado ir a la moderna técnica que está aplicando el Tribunal Supremo, que no es tan moderna. La técnica, la teoría, en la academia la había estudiado mucho. Lo que pasa es que es muy fácil de explicar, pero es muy difícil de implementar. Es decir, salvar el plan en todo aquello en que se puede salvar y declarar la nulidad solo de aquel aspecto que falte. No es lo mismo haber declarado nulo el Plan General de Ordenación de Santander porque faltaba el estudio de impacto sobre las atribuciones, existencia, etcétera, del agua en Santander, que no es Alicante. Santander tiene bastante, aunque ahora estemos todos muy mal de agua, Santander es bastante mejor que Alicante. Bien, pues no lo hicieron allí, pero sí es verdad que el Tribunal Supremo desde el año 2021, ahorro los detalles, la sentencia es enormemente conocida, pero siempre marcaban la posibilidad de salvar todo aquello de la sentencia, del plan que se pudiera y declarar nulo solamente un aspecto, siempre y cuando se tratara de elementos que se pudieran disgregar. No es lo mismo que en el plan de Santander hubiera faltado el impacto de género, por más que no me gusta que falte ese, pero no es lo mismo ni tiene la misma trascendencia que faltara el impacto sobre el estudio de las reservas de agua para las nuevas urbanizaciones, etcétera, en Santander. Por lo tanto, pocas salidas le quedaban a las sentencias. Entonces, las sentencias lo que sí que han hecho ha sido comportarse al nivel que la situación requería, porque no era cualquier ayuntamiento, era el Ayuntamiento de Barcelona. Se supone que el Ayuntamiento de Barcelona tiene medios para poder efectuar o pedir los estudios o los dictámenes a cualquier universidad o a cualquier colega que lo hubiera hecho encantado, explicando dónde lo hizo. Explicando las debilidades que podía tener la ordenanza y pone de manifiesto, en algunos casos, quiero subrayarlo, aunque lo voy a hacer de memoria, pero si alguno lo quiere comprobar lo puede ver, en numerosas páginas está marcando al estilo anglosajón, porque yo pondría, si alguno tiene calma algún día de mirarlo, que vaya a las obras, están en internet, a las obras publicadas fueron discursos del año 47 y 48, pasado siglo, de Frank Jerome, y el Say It With Music, hablando de la jurisprudencia de los jueces, de la elegancia y la jurisprudencia de los jueces y cómo se puede decir todo with music. El que pueda que lo haga, porque verá que estas sentencias algunos momentos tienen una ironía en 8 líneas porque vamos a referirnos a los estudios tal, paréntesis, 3 páginas. El estudio de impacto
paréntesis, 7 páginas. El estudio de relevancia económica, paréntesis, 2 páginas. El estudio, el análisis jurídico, paréntesis, 23 páginas. Me puedo equivocar en alguna, pero para no equivocarme quizá he puesto alguna página de más que de las de menos. Claro, esto no hace falta, a buen entendedor puede ver que quizá puede faltar un poco de motivación. En el momento en el que baja la motivación, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que los datos, algunos estaban actualizados a 2017, otros datos estaban actualizados a 2019. La ordenanza se aprueba en el 2021 y en este caso no podemos echarle la culpa a la pandemia porque todavía no había llegado. Y yo creo que tampoco podíamos echarle la culpa a que no había, como se acaba de decir muy bien, y a lo que ha dicho me remito porque lo ha dicho lo ha expresado de maestro, que no teníamos la base, no estaba dicho en ningún sitio exactamente cómo componer y recomponer una zona de bajas emisiones. Pero tampoco es tan difícil de haber tomado inspiración con los planes de urbanismo, poco más o menos, o con una ordenanza, porque es que tiene que tener más o menos lo mismo. Y advierto, yo creo que en el futuro las zonas de bajas emisiones pueden tener muchísimo más impacto que un plan de urbanismo, entre otras cosas, porque no va a haber más remedio que afecten al derecho de propiedad. Al fin y al cabo, recordemos que son vehículos. Los vehículos, según el derecho civil, son cosas, son bienes, pero se proyecta en la propiedad de las personas. No podemos comparar un vehículo con la propiedad de una casa o con un derecho propiamente sobre un bien, que uno tiene el haz de facultades que marca el Código Civil, por lo tanto, de usar, disfrutar, ignorar, etcétera. Pero que pocas de ellas se pueden aplicar, ¿cuántas de ellas se pueden aplicar a un coche? Al revés. Por lo tanto, vamos a ver que con un poco de inspiración entre la ordenanza y el plan de urbanismo, creo que había la posibilidad de arriesgarse, como a mí me parece que han hecho, arriesgarse a efectuar declarar la zona de bajas emisiones antes de tener exactamente marcado pues lo que vamos a ver marcado en la zona en la nueva norma sobre movilidad sostenible, que la verdad me perdí ese seminario habiéndome gustado muchísimo poder asistir, porque no tengo yo muchas esperanzas en las normas de resultados. A eso me voy a referir, que están dictándose últimamente muchas normas ambientales que son normas de finalidades, normas de objetivos y son normas de resultados, lo cual me parece muy bien, pero tienen que operar sobre el derecho vigente que protege a los particulares y al operar sobre los particulares tienen primero que definir el derecho sobre el que operan, segundo, darle contenido al derecho, tercero, establecer las limitaciones al derecho. Y todo eso se ha de hacer por ley. El artículo 53 de la Constitución, esto lo tenemos que mantener a los efectos, no solo el artículo 38. Y debo de reconocer que los jueces ahí sí que lo han hecho bien también. Han marcado todas las habilitaciones que surgen en las normas, pero para operar sobre el artículo 38. Claro, es verdad. Se han dedicado a los derechos económicos, se han dedicado a la libertad de empresas, se han dedicado a la libertad de mercado. Bien, pero estos dos también están incluidos en el artículo 53, aunque no sean, por supuesto, no esbozan derechos fundamentales. Entonces, única pega que le pongo, ahora esto ya más, no lo tomen a vanidad o no lo toméis a vanidad, pero sí que le encuentro una pega a las sentencias. Y a las sentencias le pongo la pega a la que me voy a referir ahora sobre los derechos afectados. Las sentencias han aferrado mucho a los derechos económicos afectados y a los derechos ambientales. Pero las sentencias no se han referido a los nuevos derechos. Ahora explicaré
¿A qué me refiero con los nuevos derechos? No los invento. Están marcados por el derecho europeo, están marcados por el Tribunal Constitucional y los jueces los están tratando de deducir. Derechos afectados, entro en los derechos afectados. Los derechos afectados fundamentalmente son naturalmente la movilidad, la libertad de empresa, la libertad económica, la libertad de circulación, los que afectan a aquellas actividades económicas y la movilidad de las personas a título particular y todas aquellas que directa o indirectamente se vieran afectadas por la ordenanza, que no solo es todo el que ejercita esa actividad. Pero, ¿qué es lo que voy a añadir? Hay un momento en la historia del derecho constitucional europeo y en la historia de nuestro derecho constitucional que es el momento en que el Tribunal Constitucional español está negando, y esto los ambientalistas sabemos muy bien, que haya inmisiones al derecho a la inviolabilidad del domicilio y al derecho a la intimidad que no sean el honor, la lesión al honor o la patada en la puerta. Y todo esto dio lugar, después de, en el debate si se quiere lo comento, a una serie de pleitos en que el Tribunal Constitucional español rechazaba todos los asuntos interpuestos contra el ruido en determinadas ciudades, los malos olores, etcétera, procedentes de una depuradora, hasta el momento en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los famosísimos casos López Ostra y el otro se llama Moreno Gómez, un caso por olores y otro caso por ruido, enmendó la teoría del Tribunal Constitucional español, que no tuvo más remedio que admitir las llamadas injerencias inmateriales. El doctor Dieter Grimm, que fue mi maestro en Bielefeld durante unos meses en Alemania, él escribe que hay una época de los derechos fundamentales antes de López Ostra y Moreno Gómez y otra después. Es cierto. ¿Por qué? Porque al socaire de este avance, que yo considero que cara a las libertades ha sido un avance de los más importantes que efectuó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que luego se ha recogido, es que han venido los llamados nuevos derechos que se dice los jueces han de deducir y los jueces han de incorporar al catálogo de derechos fundamentales y que ese catálogo es un resultado puro del avance de la sociedad y del avance tecnológico. Y de ahí nos surge los derechos inmateriales, por ejemplo, las emisiones acústicas, las emisiones odoríficas, afectan al derecho fundamental a la intimidad y al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Tenemos libertades y tenemos libertad de expresión y tenemos libertades informáticas y tenemos un derecho al honor y tenemos un derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, de ahí ha surgido el derecho al olvido, los derechos, las libertades tecnológicas y el nuevo derecho al olvido. Pero advierto que ahora ya como derechos, y esto se ve en los estatutos de autonomía reformados, pero tampoco que está muy bien que esté, pero derecho a la conexión a Internet. El derecho a cuántas cosas que han surgido al socaire de otros derechos, y pongo un ejemplo gravísimo, pero por fortuna, derivado sin necesidad de la ley orgánica, que ha sido el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, nuevo derecho. Veremos qué va a suceder con la gestación subrogada, veremos qué va a ocurrir con el derecho social a la... No es que esté yo de acuerdo en cómo se ha efectuado en todo, pero se han derivado, pongo el derecho a la eutanasia, que, por cierto, se ha derivado de la dignidad humana, no del derecho a la vida. Y me refiero a que todos estos derechos nuevos están fundados en el derecho, en el valor de la dignidad humana, que está haciendo que los tribunales los concilien
y que los incluyan algunos dentro de los derechos medioambientales. Por eso, el tener en cuenta la afectación a estos derechos es lo más importante para el principio de proporcionalidad, porque posiblemente la tranquilidad, la paz, el descanso, el evitar el ruido, es algo que puede permitir, es algo tan importante que ponderando, puede permitir un sacrificio mayor en otras áreas. ¿Por qué? Porque estamos afectando a un derecho fundamental. Y los otros, pues la libertad, la movilidad, etcétera, por muy la libertad de empresa, son derechos, pero que no tienen la categoría de derechos fundamentales o han sido derivados de derechos fundamentales. Y ahora, como tengo que apoyar bien lo que quiero marcar, bien, lo tengo que apoyar con fundamento de juicio, me voy a referir a un supuesto que está en estos momentos en marcha. Es el caso, aquí sí que lo digo por si a alguno le interesara, el proceso C61/21, que es un proceso de responsabilidad contra el Estado francés interpuesto ante el Tribunal Europeo de Justicia, porque se ha deducido, el caso es sonorísimo, porque se lo voy a resumir, se ha deducido que en París, en la conurbación de París, durante 2 o 3 o 4 años, en 6 o 7 ocasiones, han estado superándose los valores límite de la directiva, entre otras, para mí, la del 2008, la directiva 50-55 del 2008 que marcaba valores límites. El Consejo de Estado francés lo remarcó y una vez lo remarcó, un ciudadano francés acudió en la vía contenciosa a pedir 21 millones de indemnización al Estado francés, entre otras cosas porque peligraba su calidad de vida, porque durante 3 o 4 veces esas conurbación de París y París ciudad había estado sometido a la superación de los valores límite, por lo tanto, había afectado al derecho a respirar, al derecho a la vida, al derecho a la salud y al derecho a la integridad física. Por cierto, valores ellos y derechos fundamentales que también han estado estudiados y analizados por los jueces y que son derechos fundamentales, con los cuales hay que tener cuidado respecto al sacrificio que se efectúe con ellos. Aquí vale la pena leer las conclusiones generales, las conclusiones de la abogada general, la doctora Cocot, Julián Cocot, estimada catedrática de Derecho Constitucional y Administrativo de Derecho Público, que hila, cuando formula algo, formula con estilete. Es decir, su finura jurídica es de estilete, no es de recorte de tijeras. Y viene a señalar que los valores, textualmente, los valores límites establecidos en las directivas de la Unión para los contaminantes en el ambiente y en el aire ambiente y las obligaciones de mejora de la calidad del aire tienen por objeto conferir derechos subjetivos a los particulares. Las directivas confieren son derechos objetivos que confieren derechos subjetivos a los particulares. Por lo tanto, concluye, la violación de los periodos durante los cuales se han superado implica una violación al derecho europeo y una violación para los derechos subjetivos de los particulares. Yo me fiaría enormemente de esta tendencia y de esta, bueno, no es una tendencia, el abogado general Bobek también lo utilizó en los pleitos famosos, el que marcan en las sentencias, aquellos que al final acabaron con el tema de los que marcaban los reglamentos también. Sí, en efecto. A mí me da la impresión de que con estas sentencias, con esta tendencia, que este pleito es un pleito que recaerá, pero estas conclusiones se habían esbozado también por el Tribunal Europeo y además, sin llegar a eso,
en el momento en que se confieren derechos objetivos por el ordenamiento europeo, o el Estado los transpone o en según en qué momentos y con qué condiciones pueden ser derecho objetivo aportable al país. Y eso es en lo que yo teóricamente me voy a apoyar, a los efectos de marcar que la razón es que las administraciones podían acogerse a la directiva y que el Ayuntamiento de Madrid o que el Ayuntamiento de Barcelona podía haberse acogido a la antigua ley de calidad del aire. Digo antigua, es 2007, no es nada antigua, pero es que tenía muy poco precepto, muy poco derecho material dedicado a esto. También lo ha comentado el doctor Taré. Entonces, la posibilidad que me queda es acogerme al momento en que la directiva se tenía que haber traspuesto, y la directiva se traspuso, tenía fecha de transposición hasta diciembre, creo yo, del 2011. Por lo tanto, a mí me parece que desde diciembre del 2011 se podía haber marcado zonas donde las emisiones se deduzcan, depende del municipio respecto a los valores marcados por la directiva, que marcaba las reglas de calidad del aire. Y si se deducen, se pueden llevar marcadas proporcionalmente con una zona continua. Esto ahora veremos o ya dirán los expertos si ha de ser solo una o pueden ser varias que sean continuas, ahí hay mucho que decir, pero se podían marcar y actuar con una ordenanza municipal teniendo la forma. Es decir, en mi opinión, nada que objetar a que se hayan formulado las zonas de bajas emisiones en Madrid o en Barcelona o en donde se estén, porque hay preparadas. Que yo sepa, en Benidorm hay una preparada, por cierto, tampoco mal hecha. Lo que pasa es que está suspendida hasta el momento, está pendiente, están todos pendientes y pueden efectuar algo más con la ley de movilidad sostenible. Yo creo que en Benidorm esperaban a la del 21, la de cambio climático, pero nos hemos encontrado con lo mismo. Y ahora iré al peligro, al riesgo o a la posibilidad. Yo le he llamado a esto sobre el riesgo de tramitar ordenanzas con ese marco normativo que acabo de decir. Y entonces vamos un poco al derecho positivo, porque el derecho positivo también cuenta, pero cuenta y a veces desilusiona. Por esa razón, porque tenemos leyes ambientales que en los últimos 10, 15 años, diría yo, compárese una ley de residuos o compárese una ley de protección de protección de los espacios naturales que contenían reglas, tenían definiciones. Lo primero eran reglas y los ayuntamientos podrán hacer tal y las comunidades no solo competencias. Y ahora marcan competencias, pero apenas reglas. Vamos allá. La ley de calidad del aire, a la que yo antes no quiero actuar despectivamente, pero he dicho la antigua ley, pues dice sí, entre las competencias municipales, la restricción total o parcial de tráfico y de los vehículos más contaminantes y su circulación por ciertas zonas. Pues si esta regla tiene que existir, ha de existir en la cabecera de la norma. Y no solo para los ayuntamientos, sino para todo aquel que maneje. El ayuntamiento lo hará allí donde le corresponda, pero si una norma autonómica actúa como desarrollo de la legislación básica, tiene que saber muy bien que tiene un marco normativo estilo ley de urbanismo. Luego iré a ella. Por lo tanto, que sí, es fuerte. Restringir total o parcial el tráfico de los vehículos más contaminados y su circulación. Tráfico, vehículos y circulación. De personas no hablamos. Continuamos. La ley de circulación, el decreto ley, lleva la restricción y circulación por motivos ambientales, puede restringirse. Continúo. La ley de sanidad. Todo se lo dicen a los ayuntamientos. La ley de sanidad otorga competencias a los ayuntamientos por motivos ambientales. Claro, el control sanitario del medio ambiente en materia de contaminación, el control. Y todo enfocado hacia el control sanitario de la calidad del aire.
La Carta Municipal de Barcelona, naturalmente, control y prevención de la contaminación. La Ley de Protección Acústica 30/2003, pues igual, prevé actuaciones en materia de contaminación contra el tráfico y por la protección de la salud pública. Continuamos. La Ley de Cambio Climático. La Ley de Cambio Climático es una norma, no lo digo yo, lo dice nuestro colega López Ramón, a él me remito, yo creo que tiene muchísima más autoridad que yo para opinar en estas materias, pues creo que en la red, no sé, yo tengo una cosa en la 217, pues si no es la 218 o 19, por ahí, hace 2 o 3 años, en cuanto surgió la ley, con muchísima elegancia, pues dice, es una ley de finalidades, es una ley que trata de poner orden es una ley que apodera al Ejecutivo, es una ley que da resultados, es una ley que se enmarca en las directivas, pero yo no he visto en ningún momento que él diga es una ley que autoriza A, B, C y D. Yo acabaría pronto con esta especie de duda enigmática que estoy formando diciendo, no he visto ninguna de todas normas, el artículo 8 y el artículo 9 del texto refundido de la ley del suelo, del último. Cojan cualquiera, cojan el antiguo, cojan uno antiguo, cojan el 2002, cojan el refundido o cojan cualquier norma autonómica. En cabecera, derechos y deberes. Todos tienen el derecho a la propiedad del suelo, a no más propiedad del suelo que lo que marcan los planes de urbanismo. El derecho de propiedad estará limitado bajo los planes de urbanismo. El que tiene un suelo urbanizable puede ser propietario de tal. El que tiene un suelo rústico tiene el valor del aprovechamiento, el que tiene un suelo ambiental tiene la propiedad sobre ese suelo despojado totalmente de posibilidades de urbanización futura o despojado de la mayor parte de las facultades. Pero luego vamos al artículo 9. Y en el artículo 9 es los propietarios del suelo tienen los deberes de acceder el tanto por ciento, acceder el para vivienda, acceder para viales, acceder los viales al ayuntamiento, tienen la obligación de asfaltar, de tal, y el artículo, ya sé que esto es una tontería, pero como decía Alejandro Nieto, a veces los artículos se miden a palmo y a veces se miden a centímetro. Pues el palmo de medida de los deberes es muchísimo más largo que el de los derechos. Y los derechos ya están delimitados, restringidos, porque a que a alguien le digan que el haz de propiedades que tiene es aquel que está marcado en el plan, pues el que tiene la zona verde ya sabe lo que tiene. El aprovechamiento. Y a veces, según y cómo, siguen en las zonas rústicas siquiera sin la riqueza cinegética. Es decir, siquiera sin la posibilidad de cazar. Yo no pido tanto, pero sí que hubiera podido pedirle a la ley de movilidad sostenible, se está a tiempo, sí que le hubiera podido pedir a ver si alguien me escucha, a la ley de movilidad sostenible algo más de definición. Yo no la voy a dar, pero tienen normas, el propio Estado tiene normativa básica en la que se puede inspirar. Por otra parte, sí que se ha escrito mucho acerca del tema económico, el tema de lo que le llaman el peaje, el tema de lo que le llaman incluso tasas ambientales. Yo no creo que sería una tasa, esto me remito a los artículos de nuestro colega José Andrés Rozas, porque ya en el año 99, en aquel famoso seminario que hicimos sobre la naturaleza jurídica del canon de infraestructuras para los ferrocarriles, lo organicé yo y él fue el que pronunció esa conferencia, él ya se decantaba, 1999, se decantaba por las prestaciones patrimoniales no tributarias.
utilizables para el medio ambiente. No era el canon de ferrocarriles, aquello era otra cosa, pero entre el estudio y el análisis que hizo, ahora que está publicando sobre eso, él vuelve a efectuar la misma disección, también cita y se remite a aquel artículo. Por lo tanto, eso cuando suceda, va a suceder en una disposición de la ley de movilidad, entonces, donde dice que se efectúa, pero tampoco lo que hace es modificar la ley de haciendas locales. Esto de modificar la ley de haciendas locales, pues, situando el tributo nuevo, es perfecto, pero también debieran de definir el tributo. Entre las cosas que hay que hacer para cumplir con el principio de legalidad fiscal y financiera es definir el tributo. Bien, sospechas de la ley de cambio climático y cuando me tengas que parar me paras. Y sospechas también contra el tema de la ley que viene. Yo ahora estoy muy interesada en lo que está sucediendo en Nueva York. Lo estoy siguiendo muy de cerca. No podemos comparar aquello con esto y me imagino que... ¿Qué vas a tocar? Ya, pero ¿sabes por qué lo voy a tocar? Por la sencilla razón de que ha efectuado, está preparándolo, pero ha efectuado para mí una maniobra muy inteligente en aquel caos, jugando con vehículo, clase de vehículo, persona y exenciones. Y ¡pam! Pone para ellos, ellos le llaman el de congestion pricing, y no es barato, pero juega de tal manera con ese precio y juega, yo tengo por ahí, acaba hace 3 días de salir un artículo altamente recomendable en el New York Times. El que le quiera poner las pegas al New York Times se las pone, en su libertad y derecho está, pero marca hasta dónde están los momentos, hasta dónde está la ordenanza en ese momento. Y ahí verdaderamente, es decir, no formula el problema que se ha originado en Barcelona y que ahora ya podríamos ir al riesgo que aquí se ha formado por la conjunción de que la zona de Barcelona es una zona inmensa, proporcionalidad, son 95 kilómetros cuadrados, eso es mucho, coge todo el ámbito de las rondas, explicarás mejor que yo, de todas las rondas, incluye Hospitalet, incluye Cornellà, incluye, en fin, Conurba, y deja fuera el puerto, esto lo han criticado muchos, el puerto contamina, y la zona de Barcelona tiene la debilidad en que los que tienen la residencia dentro de esa zona tienen una limitación terrible para acceder o para salir, que es de las 8 a las 8, salvo los fines de semana, en automóviles que sean de aquellos que están homologados por la Dirección General, si son gasolina, antes del 2000 y si son diésel, después del 2006. Claro, estas personas, la actividad de estas personas está sufriendo teóricamente un impacto económico enorme, entre otras cosas por la razón de que, me paso, Bueno, pues 2 minutos me paso, bien, no mirarlo, pero voy a la proporcionalidad. Este elemento que ha sucedido está afectando a derechos que, en efecto, hay que restringirlos porque va nuestra calidad de vida de todos, va nuestro derecho a respirar, nuestro derecho a tener calidad de vida, nuestra intimidad, nuestra integridad física, nuestra salud. Son derechos fundamentales, pero como unidos a la prohibición de circular estos vehículos resulta que va la libertad de circulación y la libertad empresarial, la libertad profesional, etcétera, de muchas otras personas, la ponderación yo creo que ha quedado un poco enteca. El Ayuntamiento de Barcelona estaba obligado a efectuar desde la ley de procedimiento administrativo, desde la ley 39, la ley 39 le obligaba, ya lo dijo el Tribunal Constitucional,
a unas formas para efectuar la ordenanza, a una serie de documentos de técnica normativa, de impactos, de estudios económicos, etc. Además, el Ayuntamiento de Barcelona había aprobado sus propias directrices y esas directrices le implicaban una autovinculación. Y al ser una autovinculación, quiere decir que es mucho más que lo que el Estado, vía Tribunal Constitucional, le aplicaba. Tenía ganas de hacerlo bien. Y además, la Ley de Estabilidad Presupuestaria le obligaba, esta más reciente, pero le obligaba a una serie de cuantificación de impactos, valores, etcétera, y evaluaciones, justo para aquello que es lo que ha afectado, que ha sido derechos a la movilidad, etcétera. En las sentencias, con mucha elegancia, hay 5 elementos, al menos he contado yo, ya sé que decir 5 es nada, que no estaban valorados. Incluso, para empezar, el número de vehículos afectados, que según se dice, me corrige si me equivoco, es el 55% de todos aquellos que están en el centro, medidos entre vehículos, furgonetas, y resulta que hay unos que dicen no están contabilizados y los demás estaban contabilizados en el 2017. Claro, eso no es ponderar bien el balance entre sacrificios y entre movilidad. Yo no digo que no se pueda hacer, lo que digo es que si se hace se tiene que ponderar y razonar muy bien, y a lo mejor si se razona muy bien tal vez no se llegue a tanto, porque se ve el obstáculo, ¿no?, que sucede. Entonces aquí tendría que señalar que lo primero que le ha fallado al Ayuntamiento de Barcelona, en mi posición de persona que evalúa técnica normativa, lo primero es el partir de una realidad que no ha medido bien. Al no medir bien la realidad, al no haber, ahora se diría, ha partido de una realidad falsa, ha partido de una realidad alejada a la realidad. Ha comenzado con números que no ha determinado, ni con magnitudes que ha determinado, ni con elementos que ha determinado correctamente. A partir de ahí se produce como un dominó. En la técnica normativa, lo primero que se señala, yo, por si a alguien le interesase, es un poco complicado, pero en la revista de Derecho Administrativo, en la REDA número 218, 2017, tengo publicada una cosa a propósito de la Ley 39. La sociedad requiere normas factibles. Lo que la Ley 39 ofrece, pues bueno, pues sí, puede estar bien, pero lo que no se puede reducir es a lo que sale en la exposición de motivos de todas las leyes. Hemos comprobado la racionalidad, hemos comprobado la tal. ¿Dónde están los estudios? Bueno, en algunos casos hay, algunos pocos, en otros no, no se motiva. Por lo tanto, si partes de la base de una realidad mal equilibrada, cae totalmente el resto de magnitudes que se aplican sobre ella. Caen los costes porque no están sobre realidades sólidas. Cae el déficit presupuestario porque tampoco se ha podido calcular. Si no sabes a cuánta gente tienes que sacrificar, no has podido medir la proporcionalidad. Y yo lo que aquí aconsejo es que en la sentencia se puede mirar lo que se dice sobre la proporcionalidad, aunque también omisión. La sentencia poquitas cosas le veo, así como le veo los derechos fundamentales, veo que no ha ido al control integral o al control integrado de la proporcionalidad. Claro, la sentencia no ha ido porque la ley, a quien obliga a hacerlo, es a la administración que actúa. Y si el juez le sustituye, mala cosa. Por lo que he dicho, lo he dicho a los efectos de que no ha ido a controlar el control ponderado, el control integral de la proporcionalidad, y tampoco ha ido a hacerlo porque el ayuntamiento no le ha dado pie a hacerlo. En el control, en el juicio integrado de la proporcionalidad, hay cosas tan sencillas como decir que es el más riguroso porque es el que efectúa la proporcionalidad de la temporalidad, del espacio, del tiempo, de la medida, del número, etc. Y es
ponderar el balance de cosas tan sencillas de que no pueden ignorarse derechos para beneficiar a otros derechos. Acabo. Hasta el punto de que si esos derechos fundamentales se podría decir que no se les puede ni tocar. Y es preciso contraponer siempre medidas y derechos afectados, porque el hecho de no haber ponderado medidas y derechos afectados es por lo que surge el problema de que se ha producido un sacrificio especial, que las sentencias lo nombran en 5 páginas, a lo germana. Sacrificio especial significa que de un acto que podía haber sido legítimo, o que es legítimo, se han producido daños no calculados a personas o a sus cosas que si se llega a matizar muy bien y calculando que es necesario, idóneo, adecuado, quizá podría llegar a efectuarse, pero con reparación. Ese es el problema. Y esto ya lo dejo aquí porque me veo que lo he hecho demasiado largo. Cuando se publique de alguna manera se podrá leer. Estoy dispuesta luego al diálogo, en el debate, en el coloquio, como queráis, a comentar lo que os parezca y también pido disculpas por... No, muchas gracias por la claridad y además de precisión quirúrgica. Yo creo que ha quedado muy claro todo lo que se ha expuesto sobre las sentencias, ¿no? Sobre esas ausencias y carencias que han habido. Y por tanto, sí, lo has comentado, efectivamente, esto era una cuestión que quería comentaros al final. Está previsto que antes de final de año la cátedra ponga a disposición de todo el mundo una revista electrónica, sería el primer número, y en esa revista, que será digital y que se podrá acceder desde nuestra web, pues estarán efectivamente las ponencias de los intervinientes de este seminario de hoy. Por tanto, allí, ¿no?, con mayor profundidad, quien quiera pues podrá atender la cuestión. Sin mayor dilación de tiempo, yo creo que no. Para pasar, vale. Bueno, sin mayor dilación de tiempo, sí que me gustaría ahora presentar muy brevemente al profesor Francesc Robusté. El profesor Francesc Robusté, con el cual pues hace unos años pocos, pero que nos conocemos, tanto como con la profesora María Jesús Montoro, es catedrático de Transporte en la Universidad Politécnica de Cataluña, es doctor ingeniero de Caminos y Puertos por esta misma universidad, cursó estudios de máster en diferentes universidades norteamericanas, entre ellas en Berkeley, durante la década de los 80, la prodigiosa década de los 80. Es coordinador del Grupo de Investigación Consolidado Barcelona Innovación en Transporte de la Universidad Politécnica. Ha sido director de la Cátedra Abertis de Gestión de Infraestructuras del Transporte hasta hace bien poco, entre el año 2003 y 2021. Presidente del Foro de la Ingeniería del Transporte en España, 2005-2014. Director y secretario académico de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, del 97 al 2007. Y fundador y director de un centro bastante conocido, que es el Centro de Innovación del Transporte, el CENIT, entre los años 2006 y 2003. También es autor de numerosísimas publicaciones, todas ellas en revistas de prestigio, todas ellas con altos niveles de indexación. Y decir también que el profesor Robusté ha sido representante español en diferentes organismos internacionales, en la OCDE, también en Naciones Unidas, en el Parlamento Europeo y en el Banco Mundial. Es experto en el análisis científico de sistemas de transporte, es decir, en logística, operaciones de tarificación y movilidad urbana. No quiero extenderme más, podría hacerlo, ¿no? Pero el tiempo manda. Francesc, muchas gracias por poder contar también contigo hoy aquí, y cuando quieras, por favor. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Creo que somos complementarios.
María Jesús utiliza aquí Text to Word y yo un PowerPoint. Entre otros motivos, porque los estudiantes cada vez se distraen más y hay que poner figuras, ¿sabes? Yo, una ponencia como la tuya, si se suda con matices, nuestros estudiantes es que no lo aguantan, más de 5 minutos no lo aguantan, ¿no? Hay que poner dibujitos. Entonces, esto es un PowerPoint de dibujitos. Que me han dicho que tengo una media hora, ¿verdad? Pues es lo que había calculado, aunque son cosas que algunas iré rápido, en fin, independientemente de las creencias religiosas, porque esto a veces son cosas, ¿no?, que no tienen explicaciones, pero oye, cualquier persona puede ver, observen aquí, estos son las temperaturas, bueno, lástima que no, aquí sí, las temperaturas, cómo han ido, antes eran más frías, una meseta y van creciendo, ¿no? Hay una espiral de la NASA, esto es va recorriendo desde el 1800 y pico cada mes y se ve cómo va desde el centro y va abriéndose y al final es un cono. El cambio climático podría producir, si se deshiela todo el hielo, pues grandes daños. Esta es la figura que tenía de así Europa, pero ayer me entretenía, ayer por la noche, digo, oye, estamos por aquí, Marc, nos tocaría, pues casi que nos tocaría, fijaros, 65 metros es mucho. Y esto, el azul así clarito son 70 metros. Y nosotros estamos, esto es Montjuïc y estamos por aquí. O sea que en el cuarto piso mejor nos salvamos, pero hasta aquí llegaría. O sea, esto sería un desastre. Oye, ¿qué desastres naturales hay? Que ya habían estos desastres, ya existían, pero ahora son más frecuentes. Aquí lo que no lo he dicho porque es un tema, pero la media a lo mejor parece que no es mucho. Pero bueno, total, hay un grado y medio, 2 grados, hombre, no exageres. Pero las variaciones son cada vez más amplias. O sea, aunque no es lo mismo tener una media con poca fluctuación que no una media que va creciendo y luego las fluctuaciones son más grandes. Y eso es fatal. Y entonces estas cosas que ya han pasado toda la vida, pero ahora son más frecuentes. Incluso algunas con efectos un poco carambola, ¿no? Por ejemplo, el Katrina. El Katrina, como sabemos, un huracán. Los huracanes pues causan ciertos destrozos, pero no esta magnitud. Esta magnitud fue debido a las inundaciones que causó unas presas mal mantenidas, deterioradas, y entonces el huracán los acabó de hacer inservibles, se inundó toda esta zona que es muy plana y eso causó el grave problema, no tanto el huracán. Tsunamis, terremotos, sequía o tornados. Tornado, la verdad es que es de lo menos dañino, ¿no? Porque tiene un radio de acción muy limitado, ¿no? El transporte, la logística y la movilidad afecta al cambio climático en un porcentaje relevante, casi un 60%. Luego hay otras cosas, que esto no se habla mucho, pero esto es la creación de energía, sobre todo de electricidad, con combustión también de aspectos, ¿no?, tanto de gasoil, etcétera, ¿no?, que también afectan el cambio climático, o procesos industriales y otros diversos, ¿no? Los procesos industriales aún dicen, no es mucho, hombre, pero son algo muy focalizado que es muy fácil de regular y de controlar, ¿no? Así como la movilidad es como una nube, ¿no?, es un poco más complicado. Dice, ¿qué efectos esperables en 15 años? Pues un 33%, si no actuamos, en 33% de los gases de efecto invernadero, 15 millones de muertes en accidentes a nivel mundial, 50 millones de muertes prematuras y 50.000 millones de dólares de pérdida de coste de Producto Interior Bruto.
Aquí hago una reflexión sobre que las administraciones todas, y no han hecho suficiente pedagogía. Así que en algunos aspectos sí, y esto a lo mejor alguno, si somos de aquí pues y si ya tenemos cierta edad, pues recordamos los que están en blanco y negro, ¿no? Esto es más reciente, los pequeñines no, los peces pequeñines no. El tema de, aunque usted pueda pagarla, España no puede, el agua o el tema de energía, ¿no? En cambio, nos bombardean con 1 de cada 3 anuncios. Un día lo conté porque fui a dar bueno, lo conté con una muestra muy pequeña, pero lo conté. Por la noche es 1 de cada 3 anuncios, son de coches. Y cuando alguien ha querido, algún político, algún cargo, en este caso políticas, han querido dar una pedagogía sobre las emisiones de los diésels, pues se les han tirado encima pues, el sector e incluso los medios. Desde hace ya unos años se decide un índice de calidad del aire y esto lo hemos visto incorporar de forma natural, incluso en el Telenoticias, ¿no? Dicen, bueno, la sección esta del tiempo, ¿no? Pues tal, y nos ponen fotos y aquí abajo ya hay, aparte de la temperatura y del lugar, ¿no? Pues ya nos ponen como un semáforo sobre el ozono, las partículas y los óxidos de nitrógeno. O sea que sí que estamos mejorando, pero no llevamos aquí unos decenios de retraso, ¿no? Los gobiernos estatales han promovido el diésel. El diésel emite menos CO2, pero en cambio emite más NOx y las partículas, ¿no? Luego se ha empezado a poner presión sobre el diésel, y aquí nos acordamos del Dieselgate de Volkswagen, pero no era solo Volkswagen, eran más fabricantes. Claro, esto es engañar, pero ya veremos en la próxima transparencia que es muy difícil, o hacemos una cosa o hacemos otra. Mejorar todo es muy difícil. Los vehículos tienen que ser mucho más caros, no son competitivos, etc. Aquí remarco esto porque he hecho un pequeño ejercicio. Esto es de un experto en emisiones que está aquí al lado también, Xavier Querol, del CSIC. Dice, mira, los nuevos diésels, los Euro 6, emiten 6 veces más NOx, 6. Los antiguos, 20 o 30. Yo voy a tomar un valor promedio de 10. Yo creo es cercano a 6, no 20, no tanto. Claro, un orden de magnitud es mucho. Cuando las cosas varían en un orden de magnitud, es mucho. Me adelanto al ejemplo que pongo. Si nosotros vamos a una comida o una cena entre amigos o familiares o quien sea, cada uno pide lo que sea, a la carta, lo que sea, algo razonable dentro del mismo orden de magnitud. Pues no sé. Pero si hay alguien que, digamos, nos pide algo, un orden de magnitud más grande, porque es que no, yo es que soy un poco fino, y tiene que ser caviar beluga. Beluga, y el plato ya vale 200 euros. Y en vez de mojarlo con agua o un vino normal, no, tiene que ser esta reserva o un Moet Chandon Dom Perignon, reserva tal. Al final decimos, oye, mira, sabes que cada uno que se pague su parte, porque o sea, no voy a pagar no vamos a dividir esto entre partes iguales porque no es uniforme, el consumo no es uniforme. Absorbemos cierta fluctuación, un 20%, 25%, lo que sea, porque a lo mejor yo he pedido una hamburguesa, por aquí he pedido otro plato que valía un poco más, pero no 10 veces más, ¿no? Y voy a hacer este ejemplo. Mira, esto que decía María Jesús, efectivamente, mira, en el año 2017 se hizo unas mediciones y esto lo generé yo, porque un día yo estaba con Xavier Querol y otros, somos 3 o 4 expertos dentro de los organismos que tiene el ayuntamiento, que son muchos, que inciden en la taula contra la contaminació de l'aire de Barcelona. Luego se crea un subgrupo de trabajo y básicamente
diversos representantes del propio ayuntamiento y luego nos invitan a 3 o 4 expertos externos, un médico, el otro es experto en emisiones, yo en movilidad. Y un día a una representante del ayuntamiento de movilidad dice, se le escapó, fue una casualidad, era en febrero del 2017, dice, no, el algoritmo dice, eso ahora se dice mucho, ¿no? Yo me pongo negro. Cada vez que dicen esto me pongo negro, me pongo negro, porque es que no saben de lo que están hablando normalmente cuando lo dicen esto, ¿no? Dice, el algoritmo dice que tenemos... Digo, ¿qué has dicho? Dice, no, que el algoritmo dice... ¿Pero qué dices? Pero si estamos hablando del parque móvil, ¿qué algoritmo? Dice, bueno, es que utilizamos un algoritmo porque esto no lo hemos medido desde el 2008. Dice, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices? Pero ya estás midiendo, lo primero que tienes que hacer es medirlo. Y efectivamente lo hicieron, lo hicieron. Lo hizo el RAC con colaboración y financiación del área metropolitana de Barcelona y del Ayuntamiento de... Bueno, y esta es un poco la foto que sacaron en el 2017. Resulta que la mayor parte del parque es diésel, casi 64,6%. 23% gasolina y luego cosas diversas. Vamos a centrarnos en estos dos dibujitos. Y ahora le voy a poner... bueno, pues no es que en el PowerPoint tengo algo dinámico, es igual. Es un PDF, efectivamente. Bueno, observen estos dos circulitos. Ahora le voy a poner al diésel, que hemos dicho que vamos a suponer que emiten 10 veces más de NOx, 10 veces más. Lo pondero por eso 10 veces más. Al hacer esto, obtengo que las emisiones de diésel es este círculo rojo, no el amarillo, porque eso es el parque, la composición del parque, pero esto sería respecto a las emisiones. ¿De acuerdo? Si la gasolina es 1, esto es... entonces ahora tengo que comparar el círculo rojo con este círculo más pequeñito de gasolina, que es de color naranja. ¿De acuerdo? Y se me ha ocurrido compararlo, digo, bueno, voy a compararlo con la Tierra y la Luna, y no, eso es algo, la diferencia es mayor. Con la Tierra y el Sol, y no, y es menor. Es una cosa entre la Tierra y el Sol y la Luna y la Tierra. De aquí sacamos la conclusión que no somos nada, ¿verdad? Porque esto es el Sol y ya sabemos que el Sol es una estrella pequeña, ¿no? Comparada con otras, ¿no? Bueno, y aquí es lo que he adelantado, ¿no? Cuando hay órdenes de magnitud distintos, cuando hay fluctuaciones, variaciones distintas, la tarifa plana, el all you can eat con un precio fijo, el café para todos, pues no es justo. Entonces, lo primero que les decía yo es que hay que prohibir, si no completamente en ciertas horas, en las horas punta y tal, los diésel. Pero claro, esto pues políticamente es complicado, aunque en Alemania lo hacen y ya veremos luego mapas de Europa en sitios que lo hacen, y en Italia también, y son latinos como nosotros. O sea, a veces decimos, no, es que en Alemania es distinto, ¿no? No, en Italia también, lo veremos. Pero claro, esto tiene un coste político. Aquí recuerdo la correlación entre diésel y renta. Normalmente pues, la gente de menor renta pues, es más propensa a utilizar y obviamente y todos los servicios, todos los autobuses, todos los camiones, furgonetas y los taxis hasta hace 4 días son diésel porque salía más a cuenta. Ahora los taxis pues ya tienen un porcentaje no despreciable, a lo mejor es un 20% o un 30% de híbridos. Y un pequeño porcentaje de eléctricos, ¿no? Pero en cambio, compensamos a la gente que utiliza, que tiene mayor renta y que utiliza estos vehículos eléctricos, los compensamos, ¿no? Que tienen más poder adquisitivo, les damos los peajes cuando teníamos, ¿no? Gratis. Y aquí, esto es una viñeta y sobre un poco la predisposición y mentalidad y la sensibilidad ecológica. Y aquí no se ve muy bien, pero bueno, es alguien así con barba, un poco hippie, que será una persona ecologista y tal, pero en cambio, como su nivel de renta no es muy elevado, tiene un vehículo de estos de gasoil y que emite mucho y le va diciendo, mira, yo el mío no emite, en fin, etc.
Estas cosas, estas emisiones, etcétera, varían con la velocidad, por tanto son temas complicados. Hay un rango de velocidades que es muy elevado para la ciudad, no para la carretera, pero para la ciudad esto es muy elevado por seguridad vial, que son entre 70 y 90 kilómetros por hora las emisiones bajan. Si vamos más lentos, con paradas, etcétera, o excesivamente rápidos, las emisiones suben. Pero naturalmente no podemos ir muy rápidos en la ciudad por temas de seguridad vial. Esta es la probabilidad de que si tenemos un accidente, un peatón con un vehículo que va a esta velocidad, la probabilidad de sobrevivir, y aquí vemos que el 50%, los 50 kilómetros por hora, pues nos dan un 40% de supervivencia. Bueno, la tendencia es a ir bajando las velocidades en las ciudades por seguridad vial. Si alguien aún duda, ¿no?, del efecto del tráfico en las emisiones, aquí tengo un ejemplo. Este es de Barcelona, NOx, este es de Xavier Querol. Yo cuando invito a alguien, yo vivo por aquí, justo donde está Mar Rojo, por aquí, le voy a decir al Marc que me haga un contrato, ¿no?, que si te invito a casa, eres conocedor exacto, que exime de responsabilidades de homicidio involuntario. Bueno, no, pero observen esto, los que somos de aquí, esto es la calle Aragón, esto es la calle Urgel y esto es Avenida Roma. Hicieron peatonal este tramo, se ve la calle, pero en cambio las emisiones pues están muy relacionadas con el tráfico, ¿no?, por donde pasa más tráfico. La regulación, el cambio es posible, y esto corría en las últimas elecciones de Estados Unidos, corría por internet y me gustó y lo puse aquí. Esto es contaminación de Nueva York hace muchos años, y aquí no se ve, pero esto era Manhattan hoy, y Manhattan, pero no se ve porque está aquí arriba, Manhattan en 1973, y no se ve porque estaba todo contaminado. Manhattan hoy seguramente habrán escogido un día especial, claro, con sol y tal, pero vemos que hay cambios, ¿no? En Los Ángeles, en el downtown de Los Ángeles, pues lo mismo, y con regulaciones. Y esto me hizo gracia porque yo no lo había visto. Esto era un anuncio que salió por la tele, no me acuerdo de qué. Dice, somos capaces, bueno, no importa lo que dice, pero es alguien que se está lanzando desde aquí de las piscinas de Montjuic, pero uno de estos expertos en contaminación se fijó que habían escogido un día que estaba todo súper contaminado. El background de Barcelona es que no se ve, es así, estaba súper contaminado. Pues seguramente pues debía ser un día de invierno, este pobre espero que le pagaran bien, porque con el frío que hace, ¿no? Y además pues todo contaminado. Esto es Madrid también. La calidad del aire en Madrid de media es mejor. Los niveles de contaminación son más bajos de media. Barcelona está siempre al límite europeo y no sobresale mucho, una vez cada varios años. Madrid, en cambio, puede ser varias veces al año, le llaman una boina, está más bajo, pero de repente, no sabemos por qué, yo al menos no lo sé, pero de repente aquello se multiplica por 5. Entonces Madrid sí que han aplicado, y ya físicamente han aplicado, y lo veremos, unas restricciones para estos episodios, ¿no?, que les llaman especiales, ¿no? Esto es lo que decía antes, de que esto es un informe, la verdad es que no sé de cómo lo conseguí, pero no debe ser muy secreto, si lo tengo yo no debe ser muy secreto. Es del sector de fabricantes, ya ven que están casi todos. Un informe que han hecho ellos internamente, por tanto, dicen las cosas claras a partir del Dieselgate. Dice, oye, nos están presionando por el tema de los contaminantes locales, ¿no?, de ciudad, el NOx, las partículas. Bueno, pues vamos a dedicarnos a esto. Y en este informe de movilidad para el 2030 dice que las previsiones para el 2050 sería bajar en un factor muy elevado. Fijémonos en las emisiones de óxidos de nitrógeno, entre un 5 y un 10 veces. Esto es 5 y 10 veces, no es un porcentaje, es bajar, lo rebajo a un 10% de lo que tenemos hoy o un 20%. O sea, es mucho. Lo mismo con las partículas. Lo rebajo 5 o 10 veces, pero, ya lo dicen ellos, sin ningún, dice, pero vamos a aumentar el CO2. Es que todo no puede ser.
O sí puede ser, pero entonces el precio sería enorme, ¿no? Restricciones y tarifación. Bueno, he puesto dos extremos, tarifación, pricing y restricciones. La primera implementación de regulación de tráfico se hizo en Singapur, en el año 75. La verdad es que nos lo tomamos como un experimento no extrapolable, pero en cambio, cuando empezaron en Europa, aquí nunca se habla, no sé por qué, las ciudades de Noruega, en los años 90, 91, 92, yo me acuerdo haber recibido a algunos investigadores noruegos, y la anécdota es que yo estaba en mi despacho, quedamos a una hora, es esta hora, no han venido, no, bueno, oye, como vienen de lejos y a lo mejor el metro no tal, pues yo sigo trabajando, pasan 15 minutos, tampoco han venido, y bueno, digo, yo tengo que hacer una gestión, unas fotocopias, digo, ya verás cómo ahora vendrán. Entonces pongo un post-it en la puerta, pongo un post-it, digo, I'll be back in 5 minutes. Cierro la puerta y veo una mujer y dos hombres rubios y altos así, sentados allí en la escalera. Digo, are you the guys from Norway? Yes. Digo, pero ¿hace mucho que estáis aquí? Bueno, media hora, porque habíamos quedado a las 12. Digo, pero si estoy adentro. Dice, no, ya hemos llamado. Digo, pero hombre, esto, the Spanish way, es boom, boom, y abres la puerta. Si estamos haciendo algo indebido, cierras y dices, perdón, pero estoy aquí. Que te vean, hombre, espabila un poco. Es que, pero ¿cómo puede ser esto? Son mentalidades latinas y distintas. Bueno, cuando estos empezaron, bueno, también en las ciudades pequeñas, Trondheim, Bergen, luego Oslo, pero la primera importante, grande y que nos fijamos todos fue Londres, en el 2003, y luego ya Estocolmo hizo un referéndum, Milán y muchas más. Ahora veremos un mapa que hay tantas que ya, la verdad es que esto, cuando has dicho el tema de Nueva York, pero no sé, es igual, no es igual, porque es que a no ser que aporte algo, algo que, oye, fíjate tú, esto, pero es que esto lo tenemos súper estudiado, tenemos incluso libros sobre todas las cosas que se pueden controlar y qué ciudades y qué sí, que no, y qué aporta cada cosa, etcétera. Tanto para vehículos sin tráfico como para largo recorrido y pesados, ¿no? Bueno, el otro extremo son las ciudades latinoamericanas. La primera de todas fue Sao Paulo. Esto me corrigió aunque yo creía que era Bogotá, porque esto es muy personalista, ¿no? Ciertos alcaldes, hay algunos alcaldes que no los conocemos a nadie, ¿no? Pero en cambio, seguro que todos nos suena Ken Livingstone, el alcalde de Londres, o Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá. Bueno, este es quien promocionó el pico y placa que le llaman allí en Latinoamérica, pero parece que la primera ciudad, me lo corrigió un alumno de doctorado brasileño, dice, no, fue Sao Paulo. Lo que pasa que quien lo hizo famoso dando conferencias y llevándolo a todas partes fue Peñalosa en Bogotá. Bueno, pico y placa. No tenemos tecnología, no tenemos dinero, pues oye, una restricción. No puedes entrar en esta parte de la ciudad. ¿Y cómo lo restringo? Pues con las matrículas. Visual, las matrículas los lunes, las matrículas que terminen en 0 y 1, los lunes no pueden. Luego esto ahora sí vamos allí, ya utilizan 4 cifras. Luego la gente se compraba otro, pero súper tirado, súper antiguo, que emitía muchísimo más para poder utilizar el lunes, ¿sabes? Por cuatro perras. Bueno, que sepáis que el óptimo normalmente en la vida no son los extremos, sino una cosa intermedia. Esta es una gráfica donde de ciudades, esto debe tener unos años, pero no muchos, donde hay zonas de bajas emisiones en verde. Observen que básicamente en Alemania, en Bélgica, Holanda, pero también en el norte de Italia. Y en el resto de Italia, que hay muchísimas, lo ponen de color azul porque son un poco distintas. Son restricciones, pero no pensada como una zona de bajas emisiones. Puede ser una restricción de que ellos dejan a los residentes y me es igual tu vehículo, pero restricción horaria para los que no son residentes, cosas así. Como tenemos tecnología, la utilizamos. Esto
les he puesto aquí esta página web que les puede interesar, Urban Access Regulations, así tal como .eu, y tienen este mapa que es interactivo. Yo puedo hacer zoom, no tenemos tiempo para jugar con él, pero le clico en una ciudad, clico y me dice lo que tiene esa ciudad y ya se distinguen más cosas, ¿no? Puede ser una low emission zone, una zona de bajas emisiones, esa ciudad puede tener peajes, road tolls, puede tener otro tipo de regulación de color azul, y esto es lo que ocurre en Italia, sobre todo en el sur. Puede tener cosas mezcladas, puede tener protocolos de emergencia de estas para los episodios de contaminación, o una zona de emisiones cero, o ultra low, que le llaman, ultra low. Esta es low y esta ya es ultra low. Aquí tengo varios ejemplos simplemente miremos los dibujos. Ahí Londres va creciendo en tamaño, luego añade, primero era por congestión, luego añade el tema ambiental. Países Bajos, muchas ciudades con zonas de bajas emisiones. Rotterdam sería esta zona. Oslo, una mezcla entre zonas de bajas emisiones y peaje. Milán, Ecopass, esta zona respecto a lo que es el municipio. Son zonas que normalmente son grandecitas, porque si queremos que tengan un efecto no puede ser una zona muy pequeña, ¿no? París, Ámsterdam, Berlín y Madrid, que presentó Madrid Central, que era, según los expertos, que yo no lo soy, yo soy experto en movilidad, pero no en temas de emisiones y en temas así de salud, pues decían que esto era demasiado pequeño. ¿Cuáles son estos efectos? Oye, pues es muy difícil. Cada ciudad pues tendrá unas circunstancias distintas, depende de lo que apretemos, cerremos el grifo, apretemos, ¿no? Qué tipo de vehículos dejamos pasar, etcétera, periodos horarios, etcétera. Pero bueno, las zonas alemanas, un promedio de ciudades, pues constatan que redujeron las partículas entre un 1% y un 9%. O sea, podemos del orden de entre 5 y 6%, y los óxidos de nitrógeno del orden de un 4%, un promedio con estas 19 ciudades, de muestra de ciudades alemanas. Otras ciudades, en otros informes, aquí, pues ayer vi que eran algo superior al 10, pero observen 10-12%. 10-15%, no llega al 15%, ¿de acuerdo? Esto es lo que les ponía de que en Italia pues son restricciones pues, más complejas y por otros motivos no todas son zonas de bajas emisiones, son otros tipos de restricciones. La Dirección General de Tráfico pues ha ido haciendo cosas desde hace ya tiempos, siempre según los expertos con cierto retraso, pero en el 2016 ya hizo esta propuesta de etiquetas. Y naturalmente luego vendría otra roja y otra negra, pero esas ya ni las damos, esas ya no se pueden utilizar. Entonces ya vehículos eléctricos, mixtos, así híbridos, C y B, es un poco semáforo, ¿no? Azul y luego verde, ámbar y luego ya vendría roja y negra. Las motos, al año siguiente sacó para motos, señalización y normativas, y dice que supongo que esto, la verdad es que no lo sé, porque yo de tema de normativa no sé, debe ser una modificación o una ordenanza, una ley, una modificación del Código de Circulación. Dice que la zona de bajas emisiones, la entrada a esta señal quiere decir entrada prohibida a vehículos de motor, excepto aquellos que tengan este distintivo ambiental que indique la entidad local. Como he dicho, Madrid tienen estas boinas, entonces esto no solo lo han tenido que definir, sino aplicar varias veces. Son 5 fases, aquí ponen 4 porque no se atreven a poner la primera, la quinta, pero las 4 que se pueden políticamente sostener más es una primera fase en función del episodio, si estamos algo por encima,
o más, o mucho más, o muchísimo más, y luego ya la última, que ya digo que no se atreven a poner, es prohibir la circulación de todos los vehículos, ¿no? Pero la primera fase es simplemente regular la velocidad a 70 kilómetros por hora esto es la almendra que le llaman, la M30, y los accesos radiales de la M30. Regulación de velocidad a 70, que ya hemos dicho, si pongo el límite a 70, la gente irá un poquito más, y es ese el óptimo, ¿no? de que me minimizan las emisiones. El siguiente paso, cuando aprieto un poco más, ya prohíbo el aparcamiento a foráneos en el centro, mejoro el transporte público, prohíbo los taxis en vacío y dentro de lo que es la M30, en la Almendra de Madrid, aplico lo de esto de las pico y placa, pero no pico sino durante todo el día, simplemente que no pueden entrar la mitad de los vehículos. Los vehículos que acaban en una cifra par o impar no pueden entrar en función del día de la semana. Creo que esto lo han aplicado, no me acuerdo, pero sí, hasta aquí han llegado. El siguiente es, todo esto es acumulativo, se va acumulando, o sea, aparte de esto, pues no sé qué pasa aquí. En la fase 4, también en la M30, las matrículas pares e impares también en la M30. Y ya digo que el último paso sería ya prohibir completamente la circulación. Un estudio de cómo han mejorado estas ciudades que tienen una tasa ambiental, que ya me vais a corregir que no es tasa, pero en fin, o peaje ambiental o peaje urbano. Para mí esto, como yo no entiendo de esto, ¿no? Para mí es lo mismo, es un precio, ¿no? Tienes que pagar un precio para circular, ¿no? Un pricing, road pricing. Pues este peaje, por congestión o por temas ambientales, cómo esto ha ido reduciendo las emisiones de NOx y PM10 en varias ciudades que lo tienen, y entonces han hecho una extrapolación de estas ciudades, de Londres, Estocolmo, Milán y Gotemburgo, a Barcelona y Madrid. Naturalmente dices, hombre, es que Barcelona no se parece mucho. Bueno, pues les han puesto un porcentaje, ¿sabes? Dice, en Barcelona Madrid se parece más a Londres porque es más capital, Barcelona se parece más a Milán, y les han puesto un porcentaje, mejor un 60% de Milán y un 20% de Londres, ¿sabes? Es un poco magia borrás, magia potagia, pero lo que importa es el orden de magnitud. Haciendo la magia esta potagia, pues dice que si lo aplicábamos a Barcelona, pues la reducción sería de un 9% y de un 11% de las partículas. Yo dirigí una tesis doctoral de Miller Salas centrándonos en este peaje por congestión hace ya tiempo, y definíamos un 1,55 euros para entrar en las rondas, más luego 9 céntimos por kilómetro, y la demanda bajaba un 11,8%. Es para el orden de magnitud, es del orden de un 10%, no un 30, no un 50. Hay unas directrices, tanto del Ministerio de Transición Energética, MITECO, como del área metropolitana, todas son del 2021. Creo que una de ellas está sin aprobar, me parece, o corrígeme, María Jesús, me parece que no está en tramitación, efectivamente, pero bueno, dice cosas y, por ejemplo, esto, hace unos esquemas de los tipos de zonas de bajas emisiones, en ciudades más pequeñas, ciudades más grandes, naturalmente es más complejo, y mejor podemos ir a varias zonas de bajas emisiones dentro de una ciudad muy grande y naturalmente con sus vínculos metropolitanos, núcleos, anillos, etcétera. La verdad, tiene que tener una extensión mínima porque tenemos que evitar efectos frontera y también efectos desbordamiento, spillover. Un efecto desbordamiento es, por ejemplo, ahora que he visto aquí al Jaume, no sé si te acuerdas, cuando la Generalitat quería regular esto antes de la Dirección General de Tráfico y todo esto, proponían, dice, mira, vamos a jugar con tarifas, pero solo las cosas que ya están tarifadas, porque claro, no vamos a hacer un montaje para un episodio. Dice, tarifas, oye, pues parkings y peajes, que es lo que ya está tarifado, y lo subiremos un 50%. Durante esos días, que a lo mejor son 2 o 3 días, que hay episodios ambientales, y la propuesta era esta, subir el precio de los parkings un 50%, subir los peajes un 50%, bajar el transporte público un 50%. O sea, jugaban con dinero, y yo les dije, hombre,
parece bien, pero al tanto con los efectos spillover. Porque claro, si tú subes los peajes un 50%, la gente ya es sensible. Un 5% no, un 1% no. Ahora un 50%, a lo mejor la gente ya empieza a ir por la carretera alternativa. Entonces esa carretera alternativa, o sea, estamos reduciendo la demanda, el tráfico en la autopista, pero en cambio la carretera alternativa que está más congestionada y con más problemas de emisiones, lo comido por lo servido, mejor incluso es peor, ¿no? La situación, ¿no? Esto se llama efecto spillover o desbordamiento que podía ser. Bueno, el Ayuntamiento de Barcelona con el área metropolitana pues han hecho gran comunicación desde hace unos cuantos años, ¿no? Comunicación mediática, cada año pues sus anuncios, etcétera. Pero aquí pongo el 2020, que empezamos con la zona de bajas emisiones en Barcelona, no en Barcelona, en el área metropolitana, el área metropolitana, el 1 de enero del 2020. Las multas empezaron a poner el 15 de septiembre, pero con una moratoria para los vehículos de servicios, especialmente la distribución urbana de mercancías, que contaminan bastante, porque son vehículos antiguos, diésel, y se van moviendo continuamente con paradas, ¿no? A veces incluso con el motor en marcha, a veces, ¿no? Porque es solo un segundo, ¿no? Es bajar y llamar y dejarlo allí, ¿no? Yo participé en este dibujo, es mío, este de aquí, en el 2017, el de la izquierda, ¿eh? A ver, veo que no, Este de aquí es mío y observen que, bueno, no hace falta, es un cierto parecido con esto de aquí, pero vaya, no hace falta ser muy... tenemos una ciudad grande que tiene que relacionarse con corredores con otras ciudades, seguramente aquí tendremos, aquí le llamamos, distinguíamos entre zonas de bajas emisiones y zonas de más restrictivas, y aquí yo ponía pues algo como paseo, algo bastante grande, porque no puede ser esto un bloque, una supermanzana, superilla, pues no puede ser, es demasiado pequeño, ¿no? Algo grande, desde Paseo San Juan, Aragón, Urgel, Paralelo y tal, bastante grande, y aquí bastante restrictivos, y aquí mejor en ciertos barrios, pues otras más pequeñas, y esto dentro de una zona de bajas emisiones globales. Empezamos esto y me dijeron, no es la primera vez que me lo dicen, gracias, Robusté, gracias, ahora ya esto ya lo cocinamos entre nosotros, y la verdad yo aquí ya no sé cómo se pasó a esto, pero me lo imagino, pero yo creo que esto habría que preguntárselo a responsables del área metropolitana o del Ayuntamiento de Barcelona. Yo me lo imagino, en fin, aquí hay varios municipios que están obligados a ponerlo, el área metropolitana es un poco más una entelequia, que no hay culpables, ¿no? Vamos todos de la mano, me lo imagino. Y luego también por un tema técnico, pues que tenemos las rondas, y las rondas son más fáciles de controlar que no el ensanche con muchas calles, ¿no? En las rondas pues el número de entradas y salidas es finito, limitado, y ahí ponemos unas cámaras y ya está. Efectos previstos, esto es un informe de Barcelona Regional para el 2020, por tanto son previsiones. Aquí lo decían, 11% de rebaja de las emisiones de óxidos de nitrógeno, 7% de las partículas, pero esto era sin moratoria de la distribución urbana de mercancías. Por tanto, con moratoria pues es menos. Cuanto menos, no me atrevo a decirlo, porque no me toca simplemente, pero es poco. Y a tenor de esta digamos, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se convocó esta taula contra la contaminació de l'aire, que hay muchas personas. Se presentaron ciertos resultados. Yo creo que diferenciando el efecto COVID, quiero entender que fue así. Entonces, la zona de bajas emisiones pues, supuso una disminución anual de 125 muertes, 15 cánceres y 110 casos de muertes prematuras. Muertes prematuras. Bueno, la sentencia ha sido bastante comentada, pero yo, en mi humilde entender, es que esto se sintetizaba
sin entrar en los temas de derechos, etcétera, tal, que no había análisis, un tema formal, de que no había análisis de alternativas sobre el tamaño y que no había evaluación social, cosa que pues, y más una administración pues lo tiene que hacer, ¿no? Esta es mi respuesta, el párrafo. Nos convocaron, yo luego envié un email, digo, oye, si queremos contestar esta sentencia es muy fácil, hay que hacerlo, hay que hacer estos deberes, hay que hacer este análisis de alternativas, esto se llama appraisal y hay que hacer, y basta con decirles una frase. La zona de bajas emisiones de Barcelona y la área metropolitana presenta una tasa interna de rentabilidad social de tanto, y esto hay que calcularlo, y esto tiene que ser un valor notable, y un valor actualizado neto de tanto al año, y no hace falta decir nada más, ahí ya está todo. ¿Por qué? Porque esto es lo que utilizamos y lo damos en clase, esto es de análisis, hay que hacer este appraisal, esta evaluación. Análisis multicriterio, alternativas pueden ser diversas en tamaño, en temporalidad, incluso a veces hablamos cuál es el año óptimo de implementación de esta actuación, a veces se habla de esto, ¿no? Hay que definir unos pesos de los criterios, estos son unos triángulos de una cosa que, perdón. Sí. Este triángulo, pues respecto a tres criterios solo, hacemos una simulación con todos los pesos y pintamos la mejor alternativa y entonces pues le damos esto al político y decimos, mira, si tú ponderas mucho este criterio tienes que hacer la alternativa azul. Si ponderas mucho este criterio, la verde. Y si ponderas mucho este criterio número 2, la roja. Y entre media, pues tú mismo. Si tenemos más alternativas, pues así no le decimos al político que nunca les gusta que le digamos lo que tienen que hacer, ¿no? Por tanto, se puede hacer este análisis multicriterio. Hay que distinguir entre análisis social y ambiental, que es lo que conviene hacer, económico, solo cosas monetarizables, o financiero para cash flow, ¿no? Dinero, ¿no? Y la rentabilidad social, esto pongo un ejemplo muy fácil de entender, una autopista de peaje. Una autopista de peaje durante los 2 primeros años construimos y vamos gastando mucho dinero. Y luego empezamos a cobrar los peajes, pero los resultados de este año, porque tenemos que pagar los intereses de la deuda, los ingresos menos los costes de operación, mantenimiento es muy poco porque es nueva la autopista, pero aquí perdemos dinero. Y vamos perdiendo dinero durante 10, 15 años. Esto le llaman la travesía del desierto. Aquí hemos puesto una concesión ficticia de 50 años, ¿no? A partir de aquí, breaking even, y empezamos a ganar dinero. Hay que pagar unos impuestos, hay que dejar unas reservas y el resto se distribuye de dividendos, ¿no? Y lo que queremos ver es que si al final de esta concesión ha valido la pena, desde un punto de vista, en este caso es de un operador privado, por tanto el tema, tienen que salir los números financieros, tiene que valer la pena. La película, queremos ver la película, no la foto de un año. Si miramos al final de todo, como teníamos las concesiones de peajes últimas, pues esto era una máquina de producir dinero. Pero si lo mirábamos aquí, en los años 80, pues se perdía dinero. Hay que mirar la película global y esto hay unos indicadores que se llaman tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad y hay que mirar que esto sea superior a un valor. En Cataluña se ha adoptado un valor muy bajo, un 3%, en países más desarrollados se opta un 6%. El valor bajo, cuanto más bajo es el valor, más podemos justificar inversiones en temas ferroviarios. Básicamente es así. Antes, que es muy caro y la demanda pues no es muy elevada, y entonces antes se distinguía entre, se pedía, esto se llama, la R esta se llama tasa de actualización, se pedía una tasa de actualización distinta para ferrocarriles, 2%, o para carreteras, 6%. Los economistas dijeron, what's this, man? Esto es dinero público, es lo mismo, ¿esto qué es? Y al final pues la Generalitat ha adoptado por un 3% para poder justificar ciertas inversiones de tipo ferroviario que de otra manera si pides más, un 6%, pues no se justifican. Y para el valor actual neto pues se pide que sea positivo simplemente, ¿no? Hay que monetizar los efectos positivos y los negativos. Hay ciertas cosas que son fáciles, otras cosas más difíciles, ¿no? El tema del valor de una vida, ¿no?
de una muerte prematura, esto que hemos dicho, los ahorros de no sé cuántos cánceres, los del asma, esto es difícil, es difícil. Incluso el sufrimiento, ¿no? Hay ciertos activos intangibles, es muy difícil, pero es lo que habría que hacer, ¿no? Evitar transferencias entre agentes y el dinero se tiene que actualizar a un mismo año, normalmente el año 0. Muy bien, y esto es un poco lo que les quería contar. Y ahora ya es la hora de comer, ¿no? Pero estamos abiertos a cualquier debate. Gracias. Bien. Bueno, agradeceros sinceramente vuestra participación hoy aquí.